Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a aprovechar a empezar un minutito antes porque Arnaldo cuando empieza a hablar no No para, acaba. no para. Bueno, mi nombre es Roberto San Antonio. He estado esta mañana hablando de diferentes técnicas manuales. Esta mañana he sido yo el currante, hoy he metido al como currante Arnaldo. Es director de la escuela de Arnaldo Alejo, Escuela de Terapias Naturales Avanzadas, desde 1983. Es el director. Y por tanto, bueno, yo le doy todo el peso de la ponencia a él. Y bueno, y venimos aquí pues a hablar del trabajo del quiromasajista, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, en primer lugar, Arnaldo Alejo, quería que nos cuentes cómo has llegado a las terapias manuales. ¿Cómo llegaron las terapias manuales a tu vida? Buenas tardes. Mira, pues realmente vino desde un punto... Ay, no se me escucha, ¿no? ¿Se me escucha? Hola, hola. Si no, grito, ¿eh? ¿Se me escucha? Ahora sí. Realmente, cuando empecé en el mundo de las terapias naturales fue por una desgracia. A mí al final fue una virtud. Tuve un accidente, una explosión de gas, donde prácticamente perdí las manos, la cara y me hicieron mil y unas cirugías, pero la cuestión no era en las cirugías, que en su momento me salvaron la vida, por supuesto, pero donde empecé a conocer el mundo fue cuando me empezaron a decir, no puedes mover las manos, no vas a tener una vida, donde incluso me llegaron a decir que no podía escribir. Y la terapeuta que en su momento en la clínica era terapeuta de la familia, terapeuta y madre, que casualmente tenía una escuela de terapias naturales en Venezuela, ella cogió y dijo, tú te vas a venir conmigo, porque en principio con tanta reconstrucción de las manos no las podía mover, y cogió y me dijo, te vas a poner aquí al lado mío, no vamos a querer conseguir nada, simplemente quiero que intentes hacer algo que te están diciendo que no puedes hacer, que es mover las manos. A ver cómo, a ver qué te sale, a ver qué vamos a hacer. Yo, claro, vengo de familias empresarios, ¿verdad? De nada que ver con el mundo de las terapias naturales, ¿sí? Nada que ver. ¿Qué quiere decir? Que ella cogió y me metió en el mundo de las terapias, empecé a hacer masajes y casualmente sufro de mucha rigidez articular, muy buenas las cirugías reconstructivas, pero el movimiento terminó siendo justo lo que necesitaba. Necesitaba mover las manos para evitar el anquilosamiento, para evitar el impacto. Y sabéis que normalmente se dice que cuando eres quiromasajista, ay, es que las manos se te van a dañar, o te va a salir artrosis, o te va a salir, se te van a atrofiar, o algo así, o las muñecas. Al contrario, es salud para nuestras manos el dejar caer un apoyo para las muñecas, dejar caer apoyo y una buena resistencia muscular. ¿Qué quiere decir? Que si lo utilizamos, se tonifica. Y si se tonifica, nos va bien, es salud para nosotros, evita la artrosis, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que venimos desde un punto de vista que el cuerpo se estaba mirando desde una forma muy diferente, donde es no las muevas, como en su momento. La artrosis era no hagas peso, no te levantes. Entonces, claro, veníamos del no hagas aquello, y en su momento tuve una pionera que es de Venezuela, vengo de allí, y ella me dijo, ponte a hacer masajes, y mira, casualmente llevo 17 años haciendo masajes y se me dio muy bien. ¿Qué ocurre? Que no solo empecé a hacer el masaje, vine a Barcelona, me enamoré de la ciudad, me arropó la ciudad de Barcelona, y era el director de la Escuela Sagrada Familia. Y esta escuela está desde el año 83, fue una de las primeras que trajo la acupuntura aquí a Barcelona, y yo cogí la dirección, y en su momento coger la dirección fue porque dije, el sistema en cómo se está haciendo las cosas no me termina de cuadrar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Son técnicas milenarias. Fue la primera escuela que trajo en el año 83 la acupuntura, pero las cosas están evolucionando. Está habiendo cada vez más movimiento. Por lo tanto, si yo cojo y pienso en una nueva formación, yo no me puedo quedar solo en el masaje, en hacerlo bien, ¿sí? Entonces, de ahí va a radicar un poco más o menos lo que quiero explicaros. Yo voy a daros una visión de cómo usuario, qué tienes que tener en cuenta a la hora de que te vayan a hacer un masaje, porque hoy en día te abres la puerta, puede ser el mejor spa del mundo, las cascadas, los ríos, todo lo que tú quieras, traídos de China directamente, pero si la persona que tienes enfrente no se preocupa no nos da una seguridad,
no nos da una tranquilidad, una confianza a la hora de hacer un masaje, pues claro, realmente nos quedamos un poco en situación de nadie, me tumbo aquí, me desnudo ante ti y a ver quién se relaja. Entonces no te puedes relajar si no te transmiten confianza y no te transmiten una tranquilidad, una seguridad de quién se preocupa por ti. Traigo a mi equipo, Georgina Val, profesora de la escuela. Adelante, Georgina. Va a ser una de las terapeutas que vamos a hacer lo más real posible de qué es lo que se hace en las cabinas, ¿sí? Qué es lo que está sucediendo hoy en día dentro de una cabina con un terapeuta. Tenemos también a José Saldaña, es un alumno nuestro de la escuela, y aparte tengo a Sergio Ríos, que Sergio Ríos va a ser, gracias a Sergio, va a ser mi, podéis poneros ya si queréis. Sergio, toma asiento aquí, Rey. Sí hay que tener en cuenta que hay que hacer sentir en confianza a la persona, ¿sí? Entonces, bien, en esto hacer un inciso mientras que te dejo descansar 10 segundos. Depende de nuestro centro, tenemos la posibilidad o bien de directamente nosotros como el profesional somos los que ya abrimos al cliente la puerta a nuestro centro, o si tenemos la suerte de tener a alguien contratado, trabajar con nosotros, le invita a sentarse en un espacio para esperar. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esos dos terapeutas? La diferencia básicamente es que si yo tengo que abrirle la puerta a la persona, ya en el momento en el que le abro la puerta y entra al centro, ya le estoy mirando, ya le estoy examinando. O sea, ya sin hablar con él, le estoy valorando de cuál puede ser su problema, sin preguntarles ni siquiera, solo con la observación, solo con el andar, incluso acompañarle hasta sentarse y solo la manera en la que se sienta, saber lo que le puede pasar. Entonces hay unas consideraciones mínimas que se tienen que tener en cuenta. Una de ellas es, por supuesto, tener una ficha de tu cliente con todos los datos. ¿Qué quiere decir? Que si yo le estoy preguntando datos a un cliente, existe una ley, una nueva, más aún hoy en día, que por suerte menos mal que salió esa ley para que nadie diga que esa cartera de cliente es mía, es cartera de cliente no sé quién. No, es unos datos que tú vas a obtener y es importante que tengáis en conciencia de cuando tú entregas un dato, ¿sí? Existe algo que se llama la ley de protección de datos, donde el cliente es quien da permiso al terapeuta y a quien dice qué se puede hacer y qué no con esos datos, ¿sí? Entonces, importantísimo siempre que tú digas tu nombre, tu apellido, tus datos. Sí, en el caso de Sergio no lo vamos a... ya está firmado el consentimiento. No, entonces la ley de protección de datos con la firma del usuario, ¿sí? Después, otra cosa que se tiene que tener en cuenta, antes de empezar a tener la práctica con el contacto con ellos, es hacerle entender que existe algo que se llama consentimiento informado. ¿Qué quiere decir? Que tu cliente... Mejor lo vamos a llamar hoja informativa. Hoja informativa, vale. Perdón, sí, hoja informativa. Entonces, ¿usted qué debe saber? Pues primero debe saber que las terapias naturales no sustituyen ningún tratamiento farmacológico ni médico, que las terapias naturales que se están aplicando, que va a obtener, se les explica durante la conversación previa en qué consiste, cuáles son las contraindicaciones que puede llegar a tener esa persona, cuáles son los objetivos que yo quiero conseguir para que mi cliente no me diga al final, oye, es que yo pensé que me ibas a quitar esta mollita de grasa de aquí que adelgazaba, ¿no? Normalmente que el masaje adelgaza. Entonces, claro, tú vas a hacer un masaje y el cliente ahora te va a decir al final del masaje, oye, es que yo todavía sigo con la mollita. No he tenido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Una falta de comunicación en saber cuáles son los objetivos que se han tenido. Entonces, antes de tumbar a la persona aquí, tiene que quedar muy claro cuáles son tus objetivos, cuáles son los objetivos del terapeuta y qué es lo que quiere él conseguir. O sea, en esta hoja es donde prácticamente le pedimos al cliente que está en totalmente derecho a decir, me levanto y me voy. ¿Sí? En pocas palabras, no obligamos a nadie. ¿Sí? Estás aquí, estás a gusto, te puedes levantar cuando quieras por alguna situación o X motivo, ¿sí? Que tengas esa libertad de la puerta está allí para salir corriendo, ¿sí? ¿No es el caso?
Y si le parece poco rato, eso quiere decir, y quiere más, quiere decir que no ha quedado claro la comunicación al principio. Es decir, es un masaje que va a durar, en este caso, son 40 minutos, es un masaje solo de espalda y es un masaje que va a consistir en distensionar. Por ejemplo, en el caso de ellos, justamente están aplicando un masaje distensionante, ¿sí? Sobre todo basado mucho en paravertebral. Van a meter un poquito en antebrazos, sobre todo para inspirar a aquellas personas que quieren meterse en el mundo del masaje y dicen, es que yo no tengo fuerza. Sí, tranquilos, que se puede hacer un masaje hasta con la rodilla, podemos estar masajeando a la persona y si no tienes la intensidad. Entonces, normalmente como escuela te enseñamos a ejercer palancas, presiones, desbloqueos, para que podamos llegar a cualquier tipo de tejido de cuerpo. Pero sobre todo, ¿qué quiere decir? Que si el cliente no te firma un consentimiento, no te está autorizando a nada. Tenemos que tener sí o sí. ¿Qué quiere decir? Vosotros como usuarios o vosotros como terapeutas tenéis que tener en cuenta que tiene que haber algo legal firmado para autorizar al terapeuta. ¿Sí? Entonces, si vais a un sitio donde no te están haciendo firmar o no te han preguntado tus datos o X, ya mucha confianza no puede inspirar. ¿Sí? Entonces, la tercera ya es un contacto del motivo de la consulta, el por qué él está aquí, qué quiere conseguir. Cuéntame, ¿qué te pasa? Sergio. ¿Le damos? Sí, vamos a ver. Que el Sergio no está acostumbrado a dar clases, nada. Pero bien, a gusto. Sí, entonces mira, en principio casi siempre se pregunta el ¿qué te pasa? ¿Sí? Normalmente yo soy de los que termino siempre al cliente, hoy vienes así, ¿sí? Puedo facilitarte, puedo ayudar a equilibrar ese cuerpo, puedo ser una herramienta que te ayude, pero créeme que te va a dar un zasca para que no me vengas la próxima vez así. Porque, ¿por qué esperar a arrastrar la pierna para poder venir a consulta y después venirme enfermo? Y las terapias naturales es una filosofía de vida que la tenemos que empezar a practicar con nosotros. Ejemplo, aquí está, que en su momento me dijeron que no, y al final resulta que cuando lo aplicas y te lo llevas a cabo, pues notas esa vitalidad. Entonces estamos acostumbrados a esperar a que me tomo algo, a que se me quita, a que es milagroso, a que es algo, y no, las terapias naturales es una filosofía de vida, es algo donde tenemos que empezar un poquito, un pasito, ¿sí? No hace falta, es que me tengo que levantar a las 4 de la mañana, es que no tengo tiempo, ¿no? El no tengo tiempo es el mítico del no estirar, etc. Las terapias naturales no es tomarte la pastillita y ya está. Amén. Es educar a la persona en los hábitos saludables que muchas veces se han olvidado en la medicina oficial. Por tanto, es, como él bien dice, inspirar y enseñar y educar a la persona para que no vuelva, porque igual ha venido por un dolor de cervicales y ese dolor de cervicales no ha sido por trabajar, que puede ser, ha sido simplemente por estar con el móvil. Ahora las enfermedades con el tema del móvil están al orden del día, sobre todo por el tema cervical. Ya ves, bastante. Es decir, Curiosamente, mira, en este caso, normalmente la pregunta mítica es, cuéntame, ¿qué te pasa, Sergio? Vamos a ver, en este caso, es un caso real empezó siendo cliente mío, ¿sí? Empezó siendo cliente y terminó siendo alumno, ¿sí? Entonces, y a pesar de, sigue ahora cliente y sigue siendo alumno y sigue creciendo en el mundo de las terapias naturales. Entonces, es una de las personas que me inspiraron traerlo aquí, porque en su momento cuando yo lo conocí venía con pinzas, cogido con pinzas, y venía enfermo, y se sentía enfermo, y estaba enfermo. Y era como, vamos a quitarte primero el que estás enfermo. Sí, te duele algo, tienes algo, sí, pero ¿cómo lo llevas? ¿Qué actitud? Entonces, como terapeuta tenemos que inspirar a la persona a que no lleve el dolor. Como siempre digo, el dolor se tiene que llevar con estilo. Y si no lo llevas con estilo, ¿sí? Si no lo llevas feliz, el dolor no se te va a ir y lo vas a seguir teniendo más. Y si lo llevas el dolor como la Torre Eiffel, la Estatua de la Libertad y todo aquí arriba, unos monumentos que llevo aquí encima, es normal que te sientas que estás enfermo. Entonces tu cuerpo se siente que está enfermo. Cuéntame, mister. Pues bien, yo vengo con un dolor de cuello. Sí, háblame un poquito así. Ahí. De cuello y espalda. Entonces, ¿qué ocurre? Viene con un dolor, ¿sí? Misión del terapeuta, antes de tumbarlo a la persona aquí, antes de ponerle a hacer el masaje y venga, vamos a hacer lo que ya sé, que sé es mover las manos, tenemos que tener en cuenta que primero es, ¿hace cuánto tiempo tienes ese dolor? ¿Sí? Porque hay trastornos en el cuerpo que no se pueden utilizar todo el tiempo el quiromasaje. Simplemente, ¿qué quiere decir? Se puede utilizar a lo mejor una terapia refleja, una reflexología, porque hoy
está demasiado inflamada la zona, está en un proceso que no se tiene que tocar. Entonces son consideraciones que se tienen que tener en cuenta antes de tocar para saber si puedo tocar o no puedo tocar la zona. Entonces, primero que nada, el tiempo. ¿Hace cuánto tiempo te duelen las cervicales? Un mes, más o menos. Un mesecito. ¿Qué quiere decir? Que es algo que ya lleva. La siguiente pregunta es primera vez que te está pasando esto? Si es algo agudo, es algo muy reciente, o si probablemente ya te haya pasado. ¿Te ha pasado anteriormente? Sí, me suele pasar periódicamente. Si le suele pasar periódicamente, quiere decir que ya se ha instaurado en su cuerpo y ya no es algo que es que no, tengo el dolor cervical porque he tenido que pintar el techo de mi casa. Normal que te duelen las cervicales porque es una postura que no vas a estar acostumbrado y es algo desacostumbrado. Pero si no estás pintando el techo de la casa y no estás haciendo nada, quiere decir que su dolor cervical forma parte de lo que justamente decías tú, de su hábito de día. Entonces la cuestión no es, casi siempre me gusta preguntar ¿a qué lo atribuyes? ¿Por qué crees tú que tienes ese dolor? Yo creía que era por un estado de estrés puntual. Muy bien. ¿Y alguna otra cosa? ¿Mucha tensión? Tensión. Perfecto. Y algo físico, pero pequeño. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos dicen, es muy importante que como terapeuta sepamos qué opina el cliente. ¿Estrés qué? Es esto. ¿Y esto qué significa? Estoy en peligro. Sí, se siente en peligro todo el rato, está así. Entonces, ¿qué le está pasando al cuerpo? Está tensando. ¿Y qué es lo que le falta? Lo contrario, estirar. Estirar. ¿Qué te está diciendo? No estoy estirando. Estoy todo el tiempo, contraigo, y estoy así toda la vida. Con tapaorejas, los hombros. Entonces, mi consejo directamente es una observación que yo pongo aquí, directamente sin que me lo diga. Y está teniendo una molestia donde el estirar forma parte de ello. Entonces, ¿haces algún tipo de estiramientos? No, Vale. no habitualmente. Si te dicen que sí, que casi siempre dicen sí, estiro. Como terapeuta, tengo que saber que si te está doliendo las cervicales porque estás así, es que no estiras lo suficiente. Entonces, si estiras una vez, pues te hacen falta 2 o 3 o 4, pero no te está funcionando. ¿Sí? Entonces, está demostrado que el estiramiento crea un movimiento facial, crea un movimiento no solo del músculo, sino una movilización neural de los nervios para que relaja a este amigo que está aquí. ¿Y cómo se siente él? Estresado. ¿Y cómo buscamos bajar el nivel de estrés? Actuando sobre el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, casi siempre me gusta preguntar, ¿estás tomando alguna medicación? No, ahora mismo no. Vale. Porque muchas veces te suelen hablar de las palabras, los medicamentos que son del millón, ¿no? Un diazepam, vienen más dopados que, no sé si puedo decir la marca, pero bueno. Antineuróticos, antipsicóticos, te los venden como relajantes musculares y no es eso. Sí, va una forma de drogar a la población. Terapeuta, yo no puedo nunca decirte, uy, no tome esto, no tome aquello, si te lo ha mandado el médico. Pero muchas veces la automedicación, que se ha vuelto una costumbre desastre de la población, es de, bueno, ay, tengo la menstruación, pongo un ibuprofeno. Ay, dolor de cabeza, tomo un ibuprofeno. Cuando es, jolín, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde está la filosofía de vida? ¿Dónde me paro yo, pongo mi freno a mano y digo, un momento, ¿por qué me está doliendo la cabeza? Probablemente es porque quizás no he comido, se me ha olvidado comer o X causa. Entonces, es importante, como terapeuta, apostar al no medicamento si no está prescrito por un médico. Si está prescrito por un médico, no vamos a entrar en esas guerras porque estamos en la situación donde las farmacéuticas son las que, los medicamentos son los que están teniendo en principio la cura de las situaciones, ¿sí? Sí, vamos, nunca vamos a llevar tampoco la contraria a un licenciado en medicina, ¿no? No podemos quitar una prescripción médica, ni por supuesto, pero sí que es verdad que si entendemos que puede haber una automedicación, recomendarle, incluso igual, cuando es una automedicación, a mí me pasa muchas veces que si tú directamente, entre comillas, le atacas diciendo de que no debería de tomarla, basta que le digas eso para que si no tienes gran confianza con esa persona haga todo lo contrario. Por tanto, tienes que andar un poco más indirectamente a que abandone ese tratamiento porque se lo ha autoimpuesto. ¿Cómo lo haces? Pues la manera de bordear esa situación es deberías de ir al médico y consultar por este problema y cómo es que te estás automedicando porque tiene diferentes inconvenientes o efectos adversos. Por tanto, lo mejor es vete al médico y consulta, pero yo en tu situación no lo tomaría sin una vigilancia profesional. O incluso peor aún, que muchas veces estamos tomando medicamentos y le preguntas al cliente,
¿para qué estás tomando? Yo que vengo de Venezuela, no conozco los nombres, no conocía en su momento los nombres de aquí. Estoy tomando Sintrón. Y yo, ¿qué es eso? No sé, eso me lo dieron para el corazón. Jolín, un poquito de conciencia de que ya que por lo menos, ¿qué estás tomando? Por lo menos, o qué diferencia, estoy tomando un paracetamol, ¿qué es un paracetamol? Sí, por lo menos tener la conciencia que si no lo sabes, pues como terapeuta puedes leer, puedes asesorar al cliente, oye, sabes que es un antitérmico, es un antiinflamatorio, es una cortisona que afecta a tus hormonas, ¿sí? Entonces, quiere decir que podemos guiar un poco a nuestro cliente sobre todo lo que está tomando esa persona. ¿Os están entrando ganas de hacer masaje o no? ¿Vais a salir de aquí con ganas de que os den un masaje o hacer masaje? Una de las dos. Sí, de verdad. Una cosa que antes de continuar con las preguntas, si es importante, si os estáis fijando todo el tiempo, ellos están manteniendo continuamente una ergonomía, un baile con el cuerpo, ¿sí? No hay una aplicación de fuerza porque no hay una agresión en el tejido. ¿Qué quiere decir? El terapeuta literalmente entre más movimientos hace con su cuerpo, deja caer peso sobre sus piernas, ¿sí? No sobre su lumbar, la posición. Cuando normalmente, vamos a tratar de ponerte así de lado, casi siempre esta posición que es lumbar y hago el masaje con mi lumbar, ¿sí? ¿Qué estoy creando allí? Este terapeuta, después a los 2 minutos, después de 2 masajes, va a tener que necesitar otro terapeuta, que sí lo necesitamos, pero lo va a necesitar porque está yendo mal una higiene postural. Entonces, como terapeuta, es súper importante cuidar tus jornadas de trabajo por reforzando y sobre todo, más que reforzar, que nuestra preocupación son las manos, casi siempre la preocupación son los muslos. Hay que desarrollar glúteo, hay que desarrollar cuádriceps para que pueda estar mucho rato aquí y no me canse. Y estoy dejando caer peso del cuerpo y jugando siempre con el movimiento. Y tomar como referencia, ahora hablando de la ergonomía, cuando decides dar el paso de estudiar, aquellos que no seáis terapeutas y que os pueda entrar el gusanillo de entrar en el mundo de las terapias manuales, la escuela, como por ejemplo la de Arnaldo, es tan importante que el profesor esté vigilando la ergonomía del alumno, porque lo que tú vas a desarrollar, el vicio que vas a desarrollar en el masaje, si tú estás acostumbrado a estar así aprendiendo, después vas a desarrollar y vas a dar el masaje profesionalmente de esta manera, mientras que no te corrijan. La cuestión no es como si yo cojo y digo, ponte recto, ¿no ves que está torcida? Ponte recto. Y a los 2 segundos voy a venir, voy a ponerme a hablar, y voy a volver y vas a estar otra vez así. ¿Qué quiere decir? No es solo con decírtelo, porque si no suena muy pesado, de ponte recto, sino asesorar al alumno qué mensaje le envío yo a mi cuerpo a través de ciertos ejercicios básicos, como sentarte y levantarte la silla 30 veces, ¿sí? Un ejercicio básico para que nosotros no tengamos, para que no es que me tenga que acordar, es si mi musculatura la tonifico, mi cuerpo ya coge esa ergonomía, mi cuerpo ya coge esa forma, ¿sí? Entonces, más que tener cuidado continuamente, es meterle las cañas a los alumnos de te estás torciendo porque no te estás cuidando. Si no te cuidas tú, ¿cómo quieres repercutir sobre tu cliente que se cuide? Entonces la base empieza allí, la base empieza en el alumno que va a ser un futuro terapeuta y que va a repercutir las terapias naturales y tiene que dar ejemplo. Si no da ejemplo el terapeuta, ¿a quién voy a creer? ¿En quién creo yo? ¿En quién creo? ¿En el terapeuta que se está tomando el diazepam, el antiinflamatorio, el ibuprofeno y me está haciendo masajes? No tiene coherencia en eso. Entonces, por ejemplo, en la escuela somos muy estrictos justamente en eso, en crear el perfil del terapeuta, el cómo el cliente nos tiene que ver a nosotros, qué representamos nosotros para el cliente, ¿sí? No solo el hacer un ritual bonito y hermoso, sino qué hace él con su vida, qué hace ella con su vida para que las terapias naturales sean 24 horas y no solo la jornada de trabajo, ¿sí? Entonces, justamente en eso es donde más hacemos ese hincapié. Continuamos con tus preguntas para que veamos más o menos qué os tienen que preguntar cuando vayas a un sitio a hacerte un masaje, porque si no se pregunta, no se tienen en consideración esto, el terapeuta no te conoce, y si no te conoce, tú sientes que no te conoce, y como no te conoce, pues no te relajas, y si no te relajas, pues no va a funcionar ningún tratamiento, ¿sí? Siempre hay ese mecanismo de defensa, de protección. Entonces, ¿tú has ido al médico tras ese dolor cervical? Sí, cuando me dio muy fuerte. Cuando te dio muy fuerte el dolor, has ido al médico. Y cuéntame, ¿qué te hizo el médico? ¿Qué te dijo el médico? En principio me dijo que era contracturas. Contracturas. Por lo tanto, el médico casi siempre suele dar un informe,
¿sí? Y ese informe si tiene contractura muscular, como terapeuta yo me rijo por eso. Entonces casi siempre me gusta pedir que si tiene algún tipo de prueba, tiene algún tipo de algo que confirme que el médico me está confirmando que lo tiene. ¿Qué ocurre? Que cuando me dicen contracturas tengo yo ahora, contracturas tenemos todos. Si me está retorciéndose el dolor cervical, más que una contractura, estamos hablando de que está afectando quizás una salida de un nervio, una salida de una raíz nerviosa, que puede ir más allá de. Entonces, nosotros, a pesar de que el cliente haya ido al médico, a pesar de que nos está trayendo una prueba, nosotros no nos podemos fiar, porque hoy en día cuando vas al médico, ¿cómo es? Ni te quitas la bufanda y te están diciendo, eso es tendinitis del supraespinoso, tómate diazepam y ya está. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que ni siquiera me he quitado la bufanda y ya me estás diciendo que tengo qué. ¿Sí? Entonces, cuando me dicen un cliente, me dice a mí qué tipo de informe, qué tipo de lesión tiene, me gusta preguntar, ¿te han hecho alguna prueba? ¿Te han estudiado? ¿Te ha tocado el médico? ¿Te ha dicho, oh, tiene contractura? ¿O te ha hecho alguna prueba especial? Sí, lo único ahí sí que hacer un inciso y aclarar que cuando dice no nos fiemos del médico, nosotros como profesionales no es que traslademos al paciente, a la persona, no me fío de tu médico, te voy a hacer una serie de problemas. No, eso es una cuestión, un pensamiento interno. Exacto. Que somos nosotros que no demos por hecho nada. Pero nosotros no vamos a refutar el diagnóstico de un médico porque no somos diagnosticadores. Para eso está la medicina. Por tanto, cuando Arnaldo dice que no nos fiemos, nosotros esa desconfianza no la trasladamos a la persona. ¿De acuerdo? O sea, eso que quede claro. ¿Qué quiere decir? Que nosotros utilizamos unos tipos de testajes antes de ellos de haberse puesto en la camilla. Cogemos y decimos, vale, ¿tienes dolor cervical? Para no rollaros mucho, hay un test que se llama, por ejemplo, un test de Spurling, ¿sí? Que es para comprobar si tienes algún tipo de compromiso radicular, si tus nervios que salen de tu médula están comprimiéndose por la tensión o hay algo más allá que está teniendo ese compromiso. ¿Qué quiere decir? Es un test muy sencillo para asegurarme a mí de que probablemente tu contractura, si yo te hago un masaje y te quito la tensión y te quito la rigidez muscular, no deberías de tener esos síntomas. Si continúas con los síntomas, es que probablemente haya algo más allá que una simple contractura. Entonces, ¿qué ocurre? El cliente, por ejemplo, aquí sentado, ergonomía recta, bajamos, apoyamos y dejamos caer y preguntamos, ¿notas alguna sensación que te baja por los hombros o notas alguna sensación de hormigueo por las manos? Sí, entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Estamos confirmando, estamos tratando de asegurarnos de que, aunque le hayan dicho que es contractura, puede haber un poco más allá, una lesión más allá, ¿sí? Si en esta prueba, ¿te ha hecho algo? ¿Te ha hecho algo? Sí. Vale, porque en este caso en él en concreto te hago lo contrario para que... no, mentira. En este caso, ¿qué ocurre con él? Que él tras esa contractura, ha ido al médico de nuevo porque no se le va la contractura, porque su terapeuta no le quita la contractura. ¿Qué ocurre? Si yo hago un test y el test me dice, ¡sa!, se dispara la corriente para la mano, te está diciendo que probablemente hay un compromiso. Va al médico, exígele una prueba, porque no puede estar a base de antiinflamatorios todo un año, ¿sí? Donde esa prueba que te hacen es una resonancia magnética. Y esa resonancia magnética, a él justamente te salieron hernias, ¿no? Tenías, o protusiones, ¿no? Dos hernias, sí. Dos hernias discales y protusiones. ¿Qué quiere decir? Por supuesto que tiene una contractura, pero hay más que una contractura. Entonces, este tipo de test me hacen como terapeuta decir, te voy a tratar la contractura, pero déjame comprobar por si acaso tener ciertas precauciones. Entonces es muy importante que antes de, venga, me tumbo a la camilla y ya está, jolín, hazme unos testajes que te revisen, que te miren cómo es tu ergonomía, como si soy hiperlaxo, si tengo las rodillas muy curvas, para poder ver desde la entrada del cliente hasta que se tumba la camilla, para yo tener las máximas precauciones, ¿sí? Porque si este cliente se tumba en una camilla, en estas no porque son muy moldeables y tal, pero a veces vamos a un spa que son, yo qué sé, te van a hacer un hammam, un masaje de Ayurveda, y cuando te están haciendo el masaje te ponen unas camillas que son como de cemento, duras, donde las posiciones en que te quedas, según qué posiciones te quedas, está contraindicado ponerte en esa postura, porque no son camillas que son ergonómicas. Por lo tanto, si te pones una postura teniendo una hernia discal, pues ¿qué te va a salir de ese spa relajante? Con dolor cervical, porque tenías una hernia y estás poniendo en posturas que no te interesan ponerte. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, cuando un cliente nos trae algún tipo de prueba o dices, tengo una hernia, por supuesto que el quiromasaje no va a quitar una hernia, ¿sí?
pero las terapias naturales pueden promover a entrarte a hacer conciencia de que puedes vivir perfectamente con una hernia sin ningún tipo de sentirte que estás enfermo y arrastrando las piernas. Porque no es solo hacer un masaje. Eso es misión del terapeuta, hacer entender al cliente que va más allá de hacer un simple masaje, ¿sí? ¿De qué me sirve yo hacerte el masaje si tú vas luego, te sientas en el sofá y te quedas ahí sentado toda la tarde porque como te duelen las cervicales, no me muevo y no hago nada? Entonces, ¿qué estamos consiguiendo? Por una hora de masaje, ¿qué vamos a pretender? ¿Que quitar todo? Sí, entonces, ¿qué hacemos también? Tenemos importante en esas preguntas, una de ellas es saber que el tener en cuenta su estado emocional, ¿sí? Como terapeuta tenemos que vibrar muchísimo en sentir. Por eso yo no puedo hacer un masaje a alguien que no sepa ni siquiera su nombre, ¿sí? Tú, número 1, número 2, ¿sí? Sino necesito saber cómo está él, mirarlo a los ojos. Somos seres humanos, que se nos olvida todo el rato que somos seres humanos y que, jolín, hay un mínimo de empatía, un mínimo de te quiero quitar el dolor, quiero ayudarte. Y la persona se abre a ti, se deja ayudar, pero normalmente... Al micro. Ya le empiezas a tener confianza y ya es que casi sin hablar y sin saber, ya sabes, ya le llamas por su nombre, ya le tienes cariño. Pero no todo el mundo, cielo. Ahí estoy yo. Yo estoy allí justamente creando una voz para aquellos que van a un sitio y no te hacen eso. Sí, entonces lo que yo quiero es que las terapias naturales estén limpias de cualquier tipo de comentario y de cualquier tipo de situación de ni brujos, ni curanderos, ni nada. Somos profesionales que sabemos lo que hacemos y... no, esa es visión, por eso es justo lo que estoy diciendo yo. Está diciendo que el paciente tiene que tener confianza. La confianza me la tengo que ganar yo como terapeuta. Tengo que ser lo suficientemente hábil para saber que es un personaje lo que está aquí y mi cliente tiene que verme a mí como un personaje de apoyo, una persona en que confía, en que decir, mira, me abro a ti, te lloro porque estoy harto de los niños, estoy harto de la vida que estoy llevando, ¿sí? Entonces, desahógate, sácalo, pero como terapeuta yo necesito que te abras, necesito que te liberes de esa carga emocional. Por supuesto, también estamos planteando la situación de cuando viene una persona por primera vez. Esto en una tercera sesión se hace de otra manera. Entonces, lo que queremos dejar claro, esa confianza, claro, se va ganando con respecto a tu trabajo, a tu conocimiento, a tu empatía. Hace poco me pasaba una persona, llegaba al centro y mi hermana, que está de cara al público, decía, es que he ido a muchos masajistas. Estoy cansado de probar. Y le dice mi hermana, bueno, si quieres, prueba con mi hermano. Dice, bueno, voy a probar porque confío en ti. Ahí está. Y como confío en ti, voy a probar. A ver, ¿qué tal? Bueno, probó y ahora viene su mujer y viene su vecina y él es la cuarta, quinta sesión. Por tanto, al final... eso, claro, te abre mucho las puertas porque viene por primera vez, pero ya viene con la confianza de que al final él es el boca a boca. Ni publicidad, marketing. Exactamente. El único marketing que existe en las terapias naturales es el boca a boca. Y lo terminamos diciendo que hasta un mismo quiromasajista necesita un quiromasajista. Entonces, hay carne para todos, como le digo yo a mis alumnos, porque hay competencia, ninguno es competencia. La energía que tiene este chico y la energía que tiene ella son completamente diferentes. Y el amor que están transmitiendo, lo que están haciendo es completamente diferente y están ahí con sus conocimientos, pero cada uno tiene algo que da más allá. Sí, entonces ese más allá, que no se ve, pero sí se siente, está ahí, lo está sintiendo el cliente. Entonces, por supuesto que como yo a mis clientes les puedo decir, ve a otro, para que no te canses tanto de mí. Yo trato como terapeuta de darle 1000 estímulos, pero es normal que quiera buscarse a otra persona y cuando se siente relajado y tranquilo, justamente es donde la tensión se le va, ¿sí? El dolor se le va. Una de las cosas que también se tienen que tener en cuenta en un cliente es como terapeuta tenemos que predicar todo el rato lo que es el movimiento, ¿sí? De muévete, ¿sí? Él busca la forma, como digo yo, aunque sea baila la zumba, baila la conga, muévete, pero no te quedes sentado porque te duele algo, ¿sí? Entonces, me gusta saber si hace algún tipo de actividad física. Sí, he empezado hace un mes. Muy bien. ¿Qué estás haciendo? Pilates. Pilates. Ojo al dato con esto, chicos.
Cuando el cliente nos dice, estoy haciendo pilates, como terapeuta, ¿qué nos está diciendo? ¿Está haciendo pilates con 50 personas o está haciendo pilates con un profesional que te está mirando tu característica con lo que tú necesitas, con lo que tú tienes? Porque es muy importante también el que cuando estás enfermo, cuando tienes una lesión, tienen que mirarte previamente una persona que es de pilates, experto en pilates. Sí, yo no soy de pilates, pero sí sé que... Pilates / natación, nado, ¿vale? Si nadas, me gustaría saber si alguien te mira como nada, porque una cosa es la expectativa, ¿no? Como yo creo que estoy nadando, y la realidad, como realmente estoy nadando. Entonces, muchas veces hacer ejercicio, que el médico te dice, vaya a nadar. Yo siempre digo, ve a nadar, pero que alguien te supervise. Entonces, el tema del pilates, esto que es grupal y todo, es para prevenir que salga una lesión. Cuando hay una lesión, cuando hay algo, hay que tener un poco esa precaución de no hacer ciertos movimientos que te puedan sobrecargar y puedas empeorar cuando tú piensas que lo estás haciendo todo por tu bien y te das cuenta que todo lo que estás haciendo es que yo voy al masajista, es que hago ejercicio, hago todo. Sí, es importante que como profesional el cliente vaya a un profesional, esté yendo a un profesional. Entonces tenemos también otro último detalle que es, me gusta saber cómo te alimentas, qué tipo de alimentación llevas. Que eso es otro hándicap allí importante de saber de tu cliente, cómo te alimentas. Cuéntame. He mejorado gracias a la clase de Marta, pero no sigo comiendo del todo bien. Sigo comiendo mucha carne y no toda la fruta y verdura que debería. Muy bien. Él cuando yo lo conocí en su momento era muy de comida, lo que viniera, ¿sí? Entonces en la escuela nosotros tenemos un curso donde orientamos al cómo es la alimentación natural, en qué consiste un macronutriente, un micronutriente, en cuándo nos están engañando, que estamos comiéndonos un pavo y no es pavo, sino es sémola de patata, y cosas de este tipo que hoy en día la alimentación ha creado un caos en todo. Me gusta saber mucho cómo mi cliente se está alimentando, porque los alimentos, así como hay alimentos antiinflamatorios, como una cúrcuma, un jengibre o un arpagofito, también tenemos alimentos que son inflamatorios. Entonces, si yo te hago un masaje y tú estás comiendo alimentos que son inflamatorios, tras mi masaje, ¿qué va a pasar? Que te vas a inflamar muchísimo. Entonces, es una precaución que se tiene que tener en cuenta a la hora, antes de tocar yo a ese cliente, en saber que puedes reaccionar de maravilla si tu alimentación es correcta o el masaje. Esa sensación que terminan diciendo siempre cuando te hacen un masaje, uy, es que al día siguiente me has dejado fatal, fatal. Yo no te he dejado fatal, tu cuerpo te está diciendo lo mal que estás, que te he hecho así, y ya tu cuerpo ha pasado un tren por encima. Entonces, ¿qué te está diciendo? La alimentación, la falta de ejercicio, la falta de movimiento, etc. Entonces, como terapeutas tenemos que seguir dándole caña a nuestros clientes de motivar. ¿Qué quiere decir? Él ha hecho un curso, ha aprendido la alimentación, va comiendo algo, pero todavía no tiene el ritual. Como terapeuta, ¿qué es? Venga, vamos a crear una rutina. Entre más rutinas tenemos, menos estrés, menos el cerebro tiene que pensar. Por lo tanto, entonces es buscar motivar. Como yo soy un motivador, porque la vida me ha dado 4 hostias y me ha hecho ser un motivador de la vida, puedo llegar a motivar. Pero si yo no soy coaching, yo no pretendo que un alumno mío, un terapeuta, sea coaching. Sí, que puedes ser coaching también, por supuesto, para motivar a la persona. Pero con lo que yo me quiero quedar es que es deber de decir, oye, mira, ¿sabes que existe algo que es el coaching, que es una motivación, que algo que te ayuda en la psicología a entrar y motivarte? Oye, ya que estás trabajando en tu cuerpo, en tu saber estar, en tus movimientos y todo, ¿por qué no aprovechas y vas a que te ayude? Entonces, como terapeutas, es importante saber que tenemos que tener un abanico así de grande de terapeutas. Un podólogo, una nutricionista, un entrenador de pilates. Sí, ¿por qué? Porque yo a mis clientes los voy a estar mandando todo el rato a ellos y ellos me van a estar mandando todo el rato clientes a mí. Entonces es ese feedback del boca a boca que se tiene que tener en cuenta a la hora de tener las entrevistas. Y sobre todo, ahí has tocado un punto muy importante, que es no debemos de tener miedo a perder a un cliente. Amén. Sí. Porque muchas veces no mandamos a otro profesional, un cliente que ha venido al centro, porque piensas que, es que si va a ir con ese profesional, ya no va a volver conmigo. No es así realmente. Si tú realmente has hecho un buen trabajo, tú lo que vas a hacer es mandarle a un profesional que complemente el trabajo. Es decir, yo no hago osteopatía, hago alguna técnica, pero no soy osteópata. Y yo llego hasta un punto en el que ciertos clientes les tengo que mandar al osteópata.
Y el osteópata no solo hace osteopatía. El osteópata además tiene a una compañera que hace masaje. Pero eso a mí no me impide para que yo recomiende ir a ese osteópata. Por lo menos desde mi punto de vista y desde mi experiencia, a lo largo de más de 15 años que llevo ejerciendo el quiromasaje, no me ha pasado esa problemática. Por tanto, vamos a dejar de tener miedo de trabajar con otro tipo de profesionales que, aunque tengan unas competencias similares o incluso iguales dentro de su centro, vayamos a perder a ese cliente. Porque el cliente no va por tu técnica, va por ti y va por lo que le transmites. Por eso la importancia que hablaba Arnaldo de empatizar con esa persona. Lo que le das tú, hasta donde has llegado tú, en muchas ocasiones, es un vínculo, se crea ese vínculo especial que al final es una persona fiel a lo que, no solo a ti, sino a lo que tú también digas y a lo que le aconsejes. Esa es la importancia también de trabajar con otro tipo de profesionales. Por tanto, no tengamos miedo a recomendar a otros profesionales. Y como yo hago con mi equipo entero de trabajo, tienen que ir sí o sí a su coaching. ¿Para qué? Para que trabajen los miedos, porque casi siempre la mayoría de personas que nos dedicamos a esto es porque nos rajamos de emocionales que somos demasiado emocionales porque queremos ayudar tanto al ser humano. ¿Qué ocurre? Que con tanta emoción, con tanta ganas que tenemos, pues así vivimos la vida intensamente. ¿Qué quiere decir? Cuando estoy genial, y cuando me siento en peligro, caigo. Y cuando caigo, pues transmito ese miedo al cliente, transmito esa inseguridad, transmito el caos en la persona. Entonces, es muy importante que como terapeuta sepas que te tienes que trabajar continuamente tu estado emocional para que no te pueda afectar o tú no puedas transmitir esas inseguridades. Tu personaje consiste justamente en eso, en saber hasta dónde voy a llegar, porque si ahora se levanta ella y dice, ay no, ¿me puedes dejar ya por favor de tocarme? Que no me está gustando, ¿qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? No lo estás haciendo bien. ¿Qué se va a sentir él? ¿El peor masajista del mundo? No. El cliente le ha dicho al personaje que no quiere, por algunos motivos. El personaje no va a decir, pero bueno, ¿qué te pasa a ti? Nunca vamos a vibrar en algo que el cliente se sienta de alguna otra manera. Al contrario, si un cliente me dice eso, me preocupo por el cliente. Digo, jolín, qué mal estás para que te levantes de un masaje, y te sientas mal. Yo como terapeuta, en vez de ponerme defensivo, como estoy trabajado emocionalmente, pues lo que hago es crear una empatía contigo y decirme, jolín, estás mal, ven aquí, dame un abrazo, ¿sí? Porque no es forma de que reacciones de esa manera. Entonces, siempre al final lo que se quiere transmitir es justamente eso, que es una filosofía de vida, es una forma de ver las terapias naturales que estamos teniendo fuerza hoy en día y cada vez se está pisando mucho más fuerte. Y no solo quiero que de parte del gremio siempre tenemos ese apoyo, pero no solo quiero dar a mis alumnos inculcar las terapias naturales. Yo quiero inculcar las terapias naturales a todos, ¿sí? Porque es una filosofía de vida, es una forma de que tenemos que cambiar de una forma este sistema. Está claro que no es de la noche a la mañana, pero si algún día llegan a prohibir las terapias naturales, es algo muy grave, ¿sí? Es algo muy grave que no podemos permitir que nos quiten algo que es simplemente trabajar el cuerpo y restaurarlo, y está demostrado científicamente que el cuerpo se autorregenera, demostrado en cómo el descubrimiento científicos de las fascias, cómo la nueva forma de aquello que pensamos que era aquí, ahora no, ahora es allí. Antes era todo músculos, ahora no son músculos, sino es fascia. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? La ciencia avanza, y como avanzan las terapias naturales. Y las terapias naturales están pisando fuerte, y vamos, sobre todo, es justamente eso. Necesitamos el apoyo no solo de un gremio, sino el apoyo de toda la sociedad que se aplican las terapias naturales también a vosotros. De mi parte. Muchas gracias. 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 Bueno, chicos, a ver quién nos da ganas, ¿no?, de hacer masajes. A mí, yo voy después, Lorena. ¿Vale? Bien. Aspectos, ya tenemos al paciente no. Nosotros no tenemos pacientes, nosotros tenemos impacientes. Son impacientes porque vienen de un sector que al final quieren que solucionemos el problema ya.
como hemos dicho, el problema no lo vamos a solucionar ya, ¿vale? Son personas con diferentes problemáticas que intentamos ayudarles ¿no? A mejorar su bienestar. Por tanto, ya tenemos a la persona tumbada, ¿bien? ¿Cuál es el contacto que tenemos que desarrollar con esa persona? ¿Por qué? ¿Por qué hago eso, ese hincapié? Porque no es lo mismo el tacto que yo voy a desarrollar con esta chica a el tacto o la forma que voy a desarrollar con esta otra. ¿Por qué? Su fisonomía ya no es la misma. Su manera de ser no es la misma. Tenemos que captar a la persona, en cuanto llega a nuestro centro, cuál va a ser el masaje que va a requerir. ¿Y qué tipos de masaje hay en ese momento? Exactamente. ¿En qué influye? Casi siempre, ¿Cuáles? por eso casi siempre yo estoy en contra de aquellos rituales que hacen a tutirimundati como si fuéramos borregos. De venga, el mismo ritual a todo el mundo en el spa de turno, ¿sí? Que estás en el mismo masaje a todo Dios. Y te hacen 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya, vamos. Y así 50 pacientes, 50 clientes. Estoy en contra de ese tipo de masajes porque, como dice Roberto, cada uno de nosotros tenemos una constitución, una ergonomía, un estado emocional, etc., donde el mismo cliente ni siquiera sabe, o sea, aquellos que se ponen publicidad de masaje 25 minutos, 25 euros. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el mercadillo, los masajes? ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento el masaje tenemos que saber que existen diferentes tipos de masaje, que un masaje antiestrés no es lo mismo que un relajante, no es lo mismo que un distensionante, no es lo mismo que un descontracturante y no es lo mismo que un desfatigante. Entonces el cliente muchas veces te dice, vengo a hacer un masaje porque mi jefe me tiene estresado, porque tengo una contractura, porque me quiero relajar. Y te está pidiendo 4 masajes de golpe y tú como terapeuta tienes que tener esa visión holística de ver qué es esa necesidad. Y eso es justamente lo que se aprende en las escuelas hoy en día, en la forma. Bueno, tenemos que ir terminando. Venga, chicos, que os queda a todos ellos, ¿eh? ¿Alguna cosa que puntualizar quieres? ¿Añadir algo? ¿Se nos olvida algo? No, simplemente saber que la forma... bueno, ya podemos estar aquí. Yo no lo sé, por eso hay que ser breves, ¿eh? Dando rato, pero... Ya nos hemos comido tiempo. Me gusta sobre todo tener una observación en que es importante que es misión del terapeuta preocuparse por el cómo ha quedado el cliente después y busca la forma. Hay 1000 herramientas hoy en día, desde un simple WhatsApp que existe hoy en día, de explícame cómo te ha ido la sesión, ¿sí? ¿Para qué? Para que el cliente, cuando esté fuera en su casa y le sienta que le haya pasado un tren por encima, no diga, ¿qué narices me ha hecho? Me siento desamparado, me siento tal. Entonces es importante saber que a pesar de que ya el masaje ha terminado, yo sigo estando aquí y te sigo dando la confianza y la tranquilidad y la seguridad de que, como yo le digo a mis alumnos siempre, la palabra que tenemos que tener aquí en la boca es tranquilos, es normal. Si el cliente, que me están saliendo enanos verdes tras tu masaje, no importa. Tranquilo, es normal, ¿sí? Porque lo que necesitamos es calmar eso y saber transmitir al cliente que siempre estamos aquí y la forma en cómo ellos se sienten cuidados y mimados. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias.